información y esto seguro a usted le interesa, preste atención porque los padres de familia podrán elegir el orden de los apellidos para sus hijos recién nacidos. Los cambios en el código de familia ahora se podrán beneficiar aún con los hijos y el cónyuge. Un divorcio más ágil, mayor porcentaje en asistencia familiar, protección económica a los hijos más allá de la mayoría de edad y hasta elegir el primer apellido de los hijos. Estos son los cambios en los diferentes artículos del Código de Familia que fue promulgado por el presidente Evo Morales. El Código de Familias que fue promulgado en Chuquisaca y aunque su vigencia plena será a partir del 6 de agosto de la gestión 2015, las disposiciones transitorias establecen la aplicación inmediata de algunas disposiciones, entre ellas la agilización de divorcio, asistencia familiar y otras. Comencemos hablando sobre la elección de apellido para el recién nacido que puede ser escogido por los padres de familia desde este jueves 20 de noviembre, aclarando que se aplica a los recién nacidos o a aquellos que no tengan filiación o certificado de nacimiento. Otro cambio sobre este trámite es el tema del divorcio como acuerdo mutuo que durará hasta 6 meses siguiendo hasta el último procedimiento y sin que este tarde aún más. La rápida desvinculación conyugal del matrimonio o la unión libre procederá cuando haya mutuo acuerdo, no existan hijos o bien sean mayores de 25 años, no hayan bienes gananciales sujetos a registros ni solicitud de asistencia familiar, según las disposiciones transitorias que rigen desde el momento de la promulgación. A partir del cumplimiento de la asistencia familiar por parte de uno de los progenitores, el nuevo Código de Familia autoriza la retención de hasta el 50% del salario para garantizar el bienestar de los hijos. Por primera vez se establece un mínimo de 288 bolivianos para pensiones, que es el 20% del salario mínimo nacional. El juzgado de familia será el encargado de solicitar a la institución donde trabaja el papá o la mamá que incumple la retención del salario. Se anunció al mismo tiempo la creación de una cuenta bancaria como una medida de efectivizar este pago y que permita hacer un seguimiento de tal forma que las mujeres o varones ya no estén peregrinando el cobro de este derecho. Asimismo, el nuevo Código de Familias también fija este mismo 20% del mínimo nacional como monto mínimo para la asistencia familiar hasta los hijos e hijas que cumplan 25 años, lo que antes solo se hacía el pago hasta los 18 años. La aprehensión ante el incumplimiento que figuraba también en el anterior código continúa vigente, con la diferencia de que quedará registrado en antecedentes penales como una forma de violencia a la mujer y a los hijos, situación que afecta en una carrera pública. Muy bien, en esta mañana estamos con la diputada Marianela Paco, a quien le damos la cordial bienvenida para poder desglosar los puntos más llamativos sobre este Código de Familia. Diputada, muy buenos días. Empecemos hablando sobre la negación, por ejemplo, en los casos de negación de la paternidad. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia de Bolivia, o al día Bolivias, ¿no? Bolivia al día, así al día. Bueno, estamos al día ahora con el Código de las Familias, es una nueva normativa que protege a todos los miembros de la familia, vale decir, hombres, mujeres y sobre todo a las y los dependientes. En ese sentido, hemos incorporado una redacción que no es discriminatorio, por tanto no tiene un lenguaje sexista, en ningún momento hace referencia con toda la carga solamente a los hombres o a las mujeres, es para ambos. Cuando hay negación de paternidad, esto es posterior a la sindicación. Hoy con la nueva constitución política se empezó, podías decir quién era el otro progenitor, sea la madre o sea el padre, e inscribir con ese apellido de quién señalabas que era el padre o la madre. Entonces, quien se negaba ser el padre, generalmente, ¿no ves?, es el que iba a demandar. O sea, empezaba la negación de paternidad y tenía que demostrar que no es el padre. Y además con una prueba científica que es el ADN. Si la mujer o el otro progenitor que inscribió señalando quién era el otro progenitor, entonces se equivocó o es que lo hizo con mala intención de achacarle a otro que no es, entonces tiene que pagar la multa de todo lo que gastó el otro sujeto, ¿no ves?, al demostrar que no es, si es que no es, pero eso es excepcional. La regla general es que siempre decimos la verdad de quién es el otro progenitor, en este caso el padre. Además, te permite ahora establecer primero tu apellido y segundo el del otro progenitor ausente. Así es, ¿no justamente ves? ese es el segundo punto. Se prioriza el apellido de la madre en este caso. Pero ¿cuáles son los argumentos que tiene que pasar la madre para que se pueda priorizar el apellido? Ninguno, solo eres madre.
por siglos las mujeres hemos cedido que el apellido primero sea del padre y continuaba su nombre, continuaba su legado, ¿no? Y las mujeres no teníamos ese derecho. Hoy tenemos ese derecho y tiene que pasar por un acuerdo mutuo entre ambos progenitores para establecer cómo filiar a sus hijos. Vale decir, puede ser como en la época del incario, hijas mujeres eran identificadas matrilinealmente y los varones patrilinealmente. En este caso se puede hacer lo mismo, o en su caso decir, bueno, que nuestros hijos o nuestra familia se identifique por el apellido de la mamá, o en otro caso dirá que siga nomás el del papá. Bien, diputada, pero por ejemplo, existen casos donde la madre y el padre tienen una buena relación, ¿no es cierto? Ponen el apellido del padre. Pero después, o de la madre. Claro, o de la madre. Pero, ¿qué pasa cuando se divorcian y quieren cambiar ese apellido? ¿Existen argumentos valederos para hacer este cambio? Hay una razón fundamental y es un nuevo derecho. Eso hemos dicho, les damos derechos y obligaciones a las hijas y a los hijos, pero resulta que no en igualdad de condiciones. Y yo voy a poner un ejemplo que hemos conocido en todo el país, el caso de Herrera, violación sexual a su hija. Imagínense a esa hija tenerse que cargar el apellido después de haber sido violada desde menor de edad. Entonces, si ocurriera una razón de violación sexual en contra de la hija o el hijo, o fue fruto de la violación y que por alguna razón le hubieran obligado a la madre a ponerle el apellido primero del padre, ese hijo o esa hija, aún siendo menor de edad, puede demandar el cambio de apellido con acompañamiento de una persona mayor, puede ser su pariente, u otra que puede ser la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Eso en minoría de edad. Cuando ellos son mayores de edad pueden hacerlo como quieran ellos, ¿no ves? Cambiar el orden de apellido o poner otro apellido o definitivamente solo llevar un apellido. Ahora, el otro caso es que no se puede utilizar el tema de inasistencia familiar para querer cambiar el apellido o por simple venganza o gana de fregar, como hacen, ¿no ves? Lo que orienta también este código es que puedan vivir bien. Eso no sirve de argumento para cambiar el apellido. Cuando seas mayor de edad, de pronto sí, a los 18 años dices, bueno, este sujeto nunca me pasó pensiones, asistencia, no merece que lleve su apellido en primer lugar, tengo derecho a cambiarme porque este no me representa, ni económicamente, ni materialmente, menos emocionalmente, ¿no ves? Entonces puede hacer ese cambio siendo mayor de edad. 18 años, digo, es muy complicado porque existe una serie de papeles que ya se han realizado hasta los 18 años. ¿El Estado va a facilitar para que se pueda cambiar todos los apellidos, adecuar? Imagínate cuando teníamos un Estado racista y discriminador así bien radical y bien natural, ¿no ves? ¿Cuánta gente ha cambiado de apellido? Y si no me equivoco, y sospecha que hasta el ex vicepresidente Cárdenas se cambió de apellido, ¿no ves? Entonces no hay problema en ese tema, se puede inscribir, comunicar a todas las instancias donde hay documentos oficiales que hacen a tu identidad en tu ejercicio de derechos, lo que se hace es una comunicación, una modificación o cancelación al anterior y listo, pero eso es como orden judicial. Bien, ¿qué pasa con el monto de asistencia familiar? ¿Cuál será el que tenga que estar presente? A ver, la persona obligada, y lo estoy diciendo así, la persona obligada a pagar asistencia familiar o asistir familiar o dar asistencia familiar, la persona puede ser hombre o mujer. Hay mujeres que abandonan hijos y generalmente son los hombres los que abandonan. Así es. Entonces, tienen que fijarse cuánto ganan, tienen que hacer una verificación de cuánto ganan. Sobre ese monto que ganan tienen que restar 20% mínimo para una hija o un hijo. Si son más hijos, sobre ese 20% tiene que aumentar. Es decir, 20% del salario mínimo. Del salario mínimo o de lo que gane. Puede haber gente que gane menos de eso. Entonces, sobre lo que gane. Pero hemos puesto como previsión sobre salario mínimo porque hay servidoras y servidores públicos que quieren engañar, mienten, hasta hacen abuso de poder para no asistir con lo que corresponde. Conozco sujetos, por ejemplo, que ganando 25.000 bolivianos, resulta que la pensión que les dan son 500 pesos para 5 hijos. Oiga, ubíquese, ¿no? Tiene 5 hijos y su nivel de vida, ¿qué? Y se la gasta en otra mujer o en otros hijos más que tiene y no hay igualdad, no hay justicia. Y aquí quiero puntualizar lo siguiente más. Si una persona es bígama, tiene relaciones múltiples que no debería de tener, porque hay sinvergüenzas que dicen, tengo 3 mujeres, 4 mujeres y en las 4 tengo hijos, ¿no ves? Esos sinvergüenzas, por ejemplo,
Si bien ante la ley esas relaciones múltiples no valen de pareja, ¿no ve? Sí valen en torno a las hijas y a los hijos. Por tanto, puede tener 15 hijos en las 5 mujeres, a los 15 hijos tiene que asistir por igual sobre la base de 20%. Menos no se puede aceptar. Es más, si da más, qué mejor. Y hay sujetos, hay personas que dan más allá de lo que establece la ley o les prevé el juez, y eso hay que saludar también. Bien, diputada, ¿y qué pasa si, por ejemplo, lo que usted decía, son hijos de diferentes matrimonios, a cada uno es el 20% o sobre el 20%? Sobre el 20%, tiene que hacerse una sumatoria de cuántos hijos e hijas son y cuánto gana. Puede llegar, yo creo, si son más de 10 hijos, por ejemplo, hasta el 80% de su sueldo se va en pago de pensiones. Y eso no es culpa de nadie, tiene una responsabilidad con las criaturas que han venido al mundo, ¿no? Bien, ahora, diputada, otro punto importante, ¿cuál será la edad para contraer matrimonio? Al principio se decía 18 años, pero hay casos importantes que los debemos destacar. Así es. Siempre ha sido a la mayoría de edad el poder casarse. Antes, por ejemplo, la mayoría de edad era los 25 años. Entonces, si no tenías 25 años, tenías que pedir permiso para casarte. Hoy en día es similar, pero el hecho es que a los 18 años ya somos mayores de edad. Si somos menores de 18 años y ya tenemos 16, pues tenemos el derecho de emanciparnos o pedir la autorización para matrimoniarse o unirse libremente a otra persona. Si es un matrimonio entre los 16 y 18 años, antes de los 18 años, basta una autorización verbal ante el registro civil para proceder con la celebración del mismo. Bien, diputada, ¿qué pasa con el derecho al reconocimiento de la unión libre? Al principio se decía que era cumpliendo los 2 años. ¿Se mantendrá esto? Ya no, ¿no? Y era una forma de discriminar también a la otra pareja. Decía, solo su concubina, no tiene derecho, ¿no? ¿Con qué cara viene a reclamar? A partir de esta ley, es como esposo, esposa, igualdad de condiciones en todo momento, y ya no hay ese requisito de 2 años. Por tanto, mujeres que me están escuchando y que les dicen, no, yo contigo me he concubinado nomás, no me he casado, no eres nadie, mentira. Desde el primer momento en que vives con una persona, haces vida en común. Todo lo que hacen es de los dos, es para los dos. Cuando se separan es por la mitad. Y además no tienes que demostrar que ha habido 2 años de convivencia anterior, sino basta la presencia de un testigo. Bien, diputada, el derecho al reconocimiento de unión libre ya lo hemos hablado. ¿Qué pasa en el divorcio, la otra parte de la moneda, no es cierto? ¿Cuáles son los argumentos valederos para poder tener un divorcio ágil, rápido y preciso? La simple voluntad de querer separarse, y en el momento de la audiencia donde haya contradicción. Tenemos 3 clases de divorcio ahora en la nueva legislación. La primera, voluntaria ante notario público, cuando no hay bienes, cuando no hay patrimonio, cuando no hay hijas, no hay hijos. ¿No ves? Eso es rapidito en el día. El otro que te puede durar 1 mes y que es también ante juez es por voluntad propia, pero cuando ya hay hijos, hijas, y al mismo tiempo hay un acuerdo. El juez o la jueza de familia debe verificar si están ambos de acuerdo con la división de bienes, con la tenencia de hijos, que ahora también es uno nuevo, es compartido. Nadie puede decir, no, solo me debes asistencia y no ves a tus hijos. No, si hay algún problema, digamos, de violencia en torno a las hijas y a los hijos, ¿por qué no le quieres dejar ver? Tiene que ser con visita supervisada, ¿no? Eso como paréntesis también dentro de la innovación que se tiene en la ley. Diputada, perdón que le corte en este aspecto. ¿Se puede denunciar a una madre, por ejemplo, que no deja ver a su padre, siendo que él cumple, siendo que él cumple con las pensiones? Claro que sí, se le puede denunciar, y el juez o la jueza tiene que autorizar visita supervisada. Si es que tiene alguna susceptibilidad la persona que tiene la guarda, la tenencia de las hijas y los hijos. De todas formas, la crianza, aún estando separados, es de los dos, la responsabilidad es de los dos, porque también conocemos hombres que se separan felices de la vida, pagan su pensión y ni siquiera van a ver a sus hijos. No, tienen que verlos, tienen que cuidarlos, tienen que ayudar en su crecimiento sin utilizar uno al otro, ¿no? Eso en cuanto a ese tema. Y le estaba explicando el segundo tipo de divorcio. Si todo está bien en la tenencia de hijos, la división de bienes, están de acuerdo ambos, entonces el juez en 1 mes termina el divorcio.
por voluntad. Aquella que es contradictoria, donde uno no esté de acuerdo con alguna cosa, entonces van como a una especie de debate, ¿no ves? Entonces eso significa que se resuelve en 3 meses, con más apelación y casación hasta 6 meses máximo. ¿Qué queremos? Que las familias vivan bien, que las personas a partir de esta normativa, que conozcan el contenido, sepan que constituir una vida en común es para ser responsables de por vida con lo que va a venir luego, que son las hijas y los hijos. No estamos yendo a destruir matrimonios. Queremos personas responsables, respetuosas, de diálogo y de comunicación, que vivan bien y que sean, sobre todo sus hijas y sus hijos, hombres y mujeres a futuro muy fuertes. Bien, para finalizar, diputada, se habilita un nuevo sistema bancario, ¿no es cierto? Esto para los padres de familia que de repente tengan desconfianza a la hora del depósito correspondiente para la manutención. Además, ese es el otro tema de la asistencia, ¿no? Que me olvidaba remarcar. No solo el 20% mínimo, sino pago hasta los 25 años y además el privilegio del Estado, uno, que crea una cuenta bancaria para ir administrando la asistencia familiar y además te evita ese trámite y esa mora que te ocurre en la administración. Entonces puedes depositarlo. Además, si no depositas, se supone el Estado tiene las cuentas de todos, entonces el Consejo de la Magistratura tiene que organizar un sistema de monitoreo, ¿cierto?, para que aquellos que no estén cumpliendo denuncien ante juez de familia y con orden de inmediato se diga, se retiene el 40% de su salario en la cuenta que está ahí, solo se le paga lo que corresponde al resto, ¿no? Muy bien. Entonces una forma de obligar también a cumplir con la asistencia. Diputada, quiero agradecerle por su presencia. Eran importantes estos puntos, desglosarlos de manera adecuada para que la gente y la población en casa lo tenga bien claro. ¿El Código de Familia desde cuándo se pone en vigencia? En todo lo que concierne ya el apellido ya puede entrar en vigencia. Sabemos que pueden modificar los del Tribunal Supremo Electoral, el formulario de nacimientos y todas las otras instituciones, al igual que el Ministerio de Educación, cambiar las libretas, etcétera. Ya no diga paterno, materno, diga apellido simplemente y ya. En eso puede entrar y ya no más de vigencia. Pero en el tema institucional, donde intervienen juezas y jueces, eso sí entra en vigencia desde agosto del próximo año. Muy bien, agradecele por su presencia. Era la diputada Marianela Paco, hablando sobre, por supuesto, el Código de Familia, ya vigente.